Mis queridos hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio con alegría la buena noticia de Jesucristo, narrada según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los pastores se decían unos a otros: vamos derechos a Belén a ver eso que ha pasado y que se nos ha comunicado desde el cielo. Fueron corriendo y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ten la bondad de tomar asiento. Poco a poco se llega lejos, ¿cierto? Ya vamos en el quinto día de esta novena. Novena que no dura 9 días, no es novena. Muy bien, así estamos. Estamos caminando de la mano de nuestra Madre en esta peregrinación de fe y al contemplarla a ella podemos aprender mucho. Contemplando la imagen, nos decíamos ya desde el primer día, encontramos a una Virgen que nos ofrece al niño. No se lo queda para sí misma, sino que lo oferta al mundo. Y eso ya para los creyentes es una escuela en donde aprendemos que nuestra fe es una cuestión pública, lo hemos dicho más de una vez. No es una cuestión privada, de puertas para adentro, sino como lo hizo Jesucristo siempre, por las calles y a todo el mundo. La Virgen nos ayuda y nos educa a crecer como creyentes. Y cada día que ha pasado hemos ido meditando y descubriendo esto que María nos enseña a nosotros para crecer. La hemos visto a lo largo del Evangelio creciendo en la fe. Y en esta etapa de crecimiento, como le pasa a cualquiera de nosotros, a cualquier creyente, María también tiene sus momentos de oscuridad y de crisis en la fe. Porque María tiene que ir descubriendo poco a poco, y a veces con pocas luces, que el Señor la llama a otras misiones. No es solamente un llamado, no es solamente una vocación la que tenemos. El Señor nos llama de múltiples maneras y muchas veces, y nuestra vocación se va renovando muchas veces. Tendrá que acompañar todo el proceso. No solamente fue la madre porque dio a luz al Salvador, tiene que seguir también el proceso de Jesús. Su niñez, su infancia, su adolescencia, su adultez. Ella también tiene que caminar y peregrinar con Jesús. María también tiene que ir creciendo en su fe. Es madre de Jesús y tendrá que convertirse en creyente fiel. Y es un proceso de conversión el que ella tiene que vivir. Y también tú y yo, en ese sentido, tenemos que crecer y convertirnos en nuestro proceso de ser creyentes. Nadie cree de una vez para siempre. Tiene que ir creciendo y tiene que ir educándose en la fe. Acompañar a María en este camino debería significar también para nosotros un proceso de crecimiento en la fe. El camino de fe que emprendió María al aceptar la propuesta de Dios nos lleva ahora a la ciudad de Belén. Hemos visto que estaba en Ain Carén, ¿cierto? La ciudad donde visitó a su prima Isabel, lo vimos días atrás. Ahora este camino de fe la lleva María a Belén. Y la escena que contemplamos, la que nos ha narrado el Evangelio así tan escuetamente, es el nacimiento de Jesús. Y en el nacimiento de Jesús todo es silencio. Ninguno de los personajes que está puesto en la escena dirige alguna palabra, salvo los pastores. María no habla, José no habla. Le han cedido la palabra en la narración a los pastores. Ni María ni José dicen alguna palabra y todo va sucediendo de manera inesperada. La hora del parto, de manera inesperada.
la falta de lugar para el nacimiento y finalmente el alumbramiento en el lugar menos pensado. Seguro que en los planes de María habría otro lugar pensado para el nacimiento de su hijo, pero nació donde nació porque es el lugar apropiado para Dios. Dios quiere dejar en claro ya desde su nacimiento quiénes son sus preferidos y dónde se encuentra más a gusto. Si hubiese querido ser entre los poderosos, hubiese nacido en un palacio. Si hubiese querido codearse con los que más tienen, hubiese nacido en otro lugar, no en una pesebrera. Por eso que ya desde el nacimiento Dios nos está diciendo con quiénes se siente a gusto y dónde quiere estar, dónde va a ser encontrado. ¿Sí? No tendrá otro lugar para ser encontrado que el que Él ha elegido. Y el detalle que podemos observar puede parecer extraño, pero es un hecho. Cuanto más cercana estaba María de Dios, tanto menos logró entenderlo y por lo tanto tuvo que mejor admirarlo y contemplarlo que estar preguntándose por Él. Y es que muchas veces el ejercicio que hacemos nosotros es el de racionalizar todo. No porque queramos profundizar o analizar, solemos nosotros racionalizar las cosas porque queremos controlarlas. Aquello que cabe en nuestra cabeza, eso podemos dominar y podemos analizar. Pero lo que escapa de nuestra cabeza, lo que va más allá de lo que podemos pensar, preferimos soltarlo porque no podemos manipularlo. Y qué bueno que Dios sea así, porque Dios que cabe en tu cabeza no es Dios. Dios que tú puedes comprender y puedes explicar, de seguro que no es Dios. Está más cercano a lo que tú puedes imaginar de lo que Él es. Y eso hay que tenerlo claro, porque nuestro Dios no es un Dios para ser explicado, sino para ser contemplado. Y es que tener a Dios como miembro de familia, tenerlo en casa todo el día, no le hizo más fácil la convivencia a María, sin dudar de que seguro ella habrá puesto todo su esfuerzo, toda su abnegación y toda su dedicación como madre. Pero tener a Dios todo el día en la casa, contemplarlo todos los días, no habrá sido una faena fácil para María. Porque desde la Anunciación tuvo que ir aceptando una serie de acontecimientos que ni pensó, ni planeó, ni siquiera imaginó. Cada vez que Dios le dirige la palabra, le cambia los planes a María. Tenía en sus planes casarse con José, fundar una familia, pero cuando Dios interviene en su vida, otros tendrán que ser sus planes. Ahora que nace su hijo en Belén, en el lugar que ella no había pensado ni planificado, nuevamente Dios le vuelve a cambiar los planes. No basta con ser obediente. Hágase en mí según tu palabra. No le bastó ni siquiera a María reconocer que Dios era el que estaba obrando en su vida. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Ni siquiera fue suficiente para María entender que tenía que estar al servicio de los demás, yendo hasta la casa de Isabel. Tenemos que estar dispuestos a veces a no entender sus pedidos, a no entender sus preferencias, a no entender sus sugerencias y a veces sus silencios. Si te das cuenta, sin contemplación no es posible mantener la fe. ¿Qué es contemplar? Contemplar es mirar con los ojos de Dios. Contemplar es mirar con los ojos del corazón. Y cuando uno contempla con los ojos de Dios, cuando uno contempla con los ojos del corazón, va descubriendo que Dios sigue hablándonos en las cosas que suceden. Continúa dándonos su buena noticia, continúa evangelizándonos a través incluso de personas extrañas o las que menos nosotros podemos pensar que pueden decirnos algo. Como le pasó a María y a José, que fueron los pastores
los que evangelizaron a María y a José. Y tal vez en las circunstancias más extrañas o menos pensadas, como el pesebre donde nació Jesús. Tendré la capacidad de aceptar los signos de la presencia de Dios, por sencillas que parezcan las circunstancias o los lugares. Seré de los sencillos que no se escandalizan de un Dios tan pequeño y tan simple, porque a veces estamos tentados a pensar que lo complicado, que lo complejo y lo difícil es sinónimo de Dios o de divino. Es una cadena que se ha ido sucediendo. Los pastores fueron evangelizados por los ángeles que se le presentaron y les hablaron acerca de ese niño. A su vez, los pastores que habían sido evangelizados van y evangelizan a la familia de Jesús. María tiene la mejor actitud. Vive ejemplarmente esa actitud de creyente. Su fe la ha convertido ahora en contemplativa. La Madre de Dios tiene que dejarse evangelizar por los pobres, tiene que dejarse evangelizar por esos pastores. Al que realmente busca a Dios, no le escandaliza dónde lo puede encontrar. Al que realmente tiene deseos de Dios, no le va a escandalizar un Dios pobre e indefenso, porque un Dios pobre e indefenso le resulta familiar a los sencillos. Y el gozo de saber que donde está Jesús, siempre hallaremos a María. Aquí, para comprender lo que te estoy diciendo, hay que quitarle un poco de poesía a veces al relato o a cómo nos imaginamos las cosas, ¿sí? Para comprender bien lo que ha sucedido en Belén, hay que quitarle un poco de poesía a lo que nosotros vemos como los pastores, no tan bucólico. Los pastores en Belén, los que ponemos en nuestro pesebre, ponemos un montón de pastorcitos, ¿cierto? Inspiran villancicos, poesía, pinturas, cuadros, pero el dato es otro, ¿no? Los pastores, en el tiempo de Jesús, pertenecen a una clase poco querida. Tenían poca credibilidad. En el Antiguo Testamento se sugiere que el testimonio de los pastores no se acepta en ningún juicio, ¿no? Son como los camioneros que cuentan un montón de historias en la carretera, ¿cierto? Lo mismo. Los pastores no eran tenidos por gente muy confiable. Tampoco eran tenidos en cuenta porque son gente marginada. Pero son ellos los elegidos por Dios para que den a conocer lo que se dice en el cielo de ese niño. Vuelvo a repetirte, aquí nos dice Dios entre quienes se siente bien, quienes deben hablar de Él y pueden hablar de Él, porque Dios elige a los que Él quiere, y para confundir, como una vez dijo María en su canto, para confundir a los soberbios, a los arrogantes, sabe a quién escoger, porque Dios no llama a los más capaces, capacita a los que llama. No llama a los más santos, santifica a los que llama. No llama a los buenos, su amor hace buenos a los que llama. A los que llama a Dios no cubren con nuestros perfiles. Jesús llama precisamente a la gente con la que tu mamá te diría que nunca te juntes, pero a esos llama. Ahora llama a dar testimonio a aquellos que ellos mismos no consideraban como confiables. Llama a los pastores, porque los planes del Señor a veces no coinciden con los nuestros y a veces no coinciden con los que nosotros pensamos que merecen o con lo que nosotros pensamos son los indicados. Dios siempre empieza por los últimos. Dios siempre cuenta con los que menos cuentan. Dios siempre nos sorprende llamando a los más inesperados. Los pastores son gente sencilla y marginada, pero son los elegidos por Dios para llevar el Evangelio. Y es importante saberlo, porque a veces cuando no nos gusta el mensaje,
atacamos al mensajero. No porque no sea bueno el mensaje, sino porque nos incomoda. ¿Qué me vienes a decir tú? Primero arregla tus cosas y después me vienes y me hablas. ¿Qué me vienes a decir tú? Qué poca moral tienes para venir a hablar. Pensamos que porque le ponemos el parche, la verdad deja de ser verdad. Pensamos que porque le ponemos el parche y lo callamos, dejamos de ser lo que somos. Nada más pone en evidencia lo que somos que cuando ponemos el parche. No es ninguna defensa. Es una evidencia. Y es por eso que es admirable la postura, es admirable que la Madre del Señor acepte el testimonio de los pastores. Es importante, por eso que era importante subrayar y te dije quitarle la poesía a veces al relato y saber por quién se están dejando evangelizar, ¿cierto? El arrogante que piensa que no tiene nada que aprender tampoco tiene nada que enseñar. Nada. La Madre de Dios reacciona así, dejándose evangelizar por los que Dios eligió, pero sin dejar de preguntarse personalmente por lo que Dios le está pidiendo en lo que acontece. Ella se empeña en ver las cosas con el corazón, en contemplar. Guarda lo que sucede y no comprende allí donde nadie puede entrar sino Dios. No fue por entender en su mente, sino por guardar en el corazón, como María se convierte en maestra de contemplación. Un Dios tan entrañable solamente cabe en el corazón. Y un Dios que cabe en el corazón, un Dios entrañable, es uno que puede enseñarnos a amar. Para quitar otra vez la poesía, para los orientales, el corazón no es la sede del amor como nuestra cultura occidentalizada. En el corazón, para los judíos, no reside el amor. En el corazón, más bien, para el judío es el lugar más íntimo, el lugar donde se toman las decisiones más importantes de la vida. Es el lugar donde él puede hablar con Dios. Es la sede de la conciencia. El sagrario más íntimo de la persona, más interior que mi propio interior. Ese es el lugar de Dios. Hablar y guardar en el corazón es ponerse delante de Dios. Guardar en el corazón es consultarle a Dios. Guardar en el corazón es oír qué es lo que Él tiene que decir al respecto. O es simplemente estar con Él. ¿Cuánto cambiaría si leyeras el mandamiento ahora sí? ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón? Es preguntarle a Él qué opina. Es hablar con Él. No es con todo tu amor, no. Es consultarle a Él. Guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lo que no logró entender, Señor, tú lo sabrás. Nació en Belén, en la ciudad del rey pastor, ¿cierto? Dios tomó a David de detrás de las ovejas. Nació en un pesebre, un lugar sucio y abandonado. El pesebre no es la camita que ponemos, la pesebrera es donde comen los animales. La llanta donde ponen a comer a los chanchos, eso es una pesebrera. Allí nació. En el corazón del mundo marginado, quien comprende que es una pesebrera, sabe dónde se le ocurrió meterse a Dios. Hay muchos otros rincones, hay muchos otros Belenes aquí en nuestros barrios, en esos callejones de aquí, en estos lugares donde nosotros vemos un par de colchones o una tela. Hay otros tantos Belenes, otros lugares donde Dios ha querido meterse. Las mismas veredas, en nuestra misma familia, allí nace Dios. Desarmado, despojado, pero amigo, cercano, humillado, pacífico. Nació en silencio. Tan callado entró Dios a este mundo
que nadie se enteró. Nadie en Belén suponía que allí estaba naciéndoles Dios. Solamente los pastores, solamente quien tiene la capacidad de contemplar, sabe buscar a Dios allí donde nadie lo busca. Será por eso que andamos preguntándonos siempre dónde está Dios, ¿cierto? Molestos incluso preguntándonos dónde está Dios. Cuando se caían las torres gemelas, ¿dónde está Dios? Seguro que no estaba al lado del televisor donde nosotros estamos viendo ese espectáculo, ¿no? ¿Dónde está Dios que se mueren de hambre? Seguro que no estamos mirando ni debajo de la mesa, ni en el bote de basura donde hemos botado la comida que sobra. Ahí está Dios, pues, buscando en la basura la parte de su pan. Ante un misterio de Dios, ante un Dios que nace en la pobreza, un Dios al alcance de los sencillos, un Dios que se encuentra donde se encuentra María, no cabe más remedio que adoptar la postura de su madre, mirarlo todo con cariño y guardarlo en el corazón con atención, callarse rendidos ante la grandeza de un Dios tan pequeño y dejar que solo hable el corazón. Es así como logramos llevarlo en nuestro interior. Es así como tendremos los ojos para poder contemplar y ver a Dios allí donde hasta ahora no hemos podido verlo, y encontrar a Dios allí donde menos lo hemos buscado. Que no es escándalo para ningún creyente saber que Dios ha escogido el peor de los lugares para darse a conocer. A Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. ¡Que viva María!